A lo largo de la historia, hay enigmas que nunca se resolvieron, tesoros que desaparecieron sin dejar rastro, ciudades tragadas por el mar y máquinas imposibles que desafiaron a su tiempo. 15 misterios que siguen poniendo a prueba a la ciencia y alimentando la imaginación. Algunos nacieron de hechos reales y otros se alimentaron de la leyenda, pero todos comparten algo en común. Cuanto más buscamos respuestas, más preguntas aparecen. ¿Fueron parte de un plan oculto? ¿Simples coincidencias? ¿O secretos que el tiempo todavía no quiere revelar? Hoy viajaremos a través de siglos y continentes para descubrir 15 de los mayores misterios de la humanidad. Prepárate, porque lo que viene no es solo historia, es un recorrido por lo inexplicable. La flota perdida de los templarios en La Rochelle. Era el amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, una fecha que pasaría a la historia como sinónimo de desgracia y traición. En toda Francia, miles de agentes reales aguardaban la señal. El rey Felipe IV, agobiado por las deudas con la Orden del Temple y decidido a destruirla, había ordenado una operación sin precedentes: arrestar a todos los caballeros templarios en un solo día. La red se cerró al amanecer. En París, los hombres del rey irrumpieron en la imponente sede de la Orden, el centro de poder templario en Europa. Esperaban encontrar arcas repletas de oro, reliquias sagradas y documentos comprometedores. Pero lo que hallaron los dejó helados. Los cofres del tesoro estaban vacíos. Ni una moneda, ni una joya, ni un indicio del inmenso patrimonio que durante siglos había convertido a los templarios en banqueros y guardianes del mundo cristiano. Más inquietante aún fue lo que ocurrió en el puerto atlántico de La Rochelle, el corazón naval de la Orden. Cuando los oficiales reales llegaron a los muelles, se encontraron con un escenario desconcertante. Los barcos templarios habían desaparecido. No había tripulaciones, no había cargamentos, no había nada. Era como si la flota entera hubiera zarpado en secreto bajo el amparo de la noche, llevándose consigo el oro, los archivos y, quizá, a los propios caballeros que lograron escapar. ¿Habían sido advertidos los templarios con antelación? ¿Dónde estaba el tesoro que alimentaba el odio del rey? ¿Y hacia dónde habían partido las naves de La Rochelle? Así nació la leyenda de la flota perdida de los templarios, un enigma que hasta hoy sigue desafiando a historiadores, arqueólogos y soñadores. Lo cierto es que La Rochelle había sido durante décadas un puerto vital para la Orden. Desde allí partían barcos cargados de vino y mercancías hacia Inglaterra, pues los templarios eran tanto guerreros como comerciantes. Poseían naves, sí, pero una flota modesta, diseñada para el comercio más que para la guerra. Y aún así, el silencio de los registros oficiales y el hallazgo de cofres vacíos en París bastaron para alimentar las sospechas. Alguien se había adelantado al rey. A partir de ahí, nacieron las teorías. Algunos creen que los templarios huyeron hacia Escocia, encontrando refugio bajo el mando de Robert de Bruce, enemigo declarado del papado y del rey de Inglaterra. La leyenda asegura que incluso combatieron junto a los escoceses en la batalla de Bannockburn en 1314. Otros sostienen que el destino fue Portugal, donde el rey Dionisio, en lugar de perseguirlos, los protegió bajo un nuevo nombre, la Orden de Cristo. Allí habrían continuado en secreto, contribuyendo décadas más tarde a las exploraciones que abrirían el camino hacia el Nuevo Mundo. Y los más audaces van aún más lejos. Afirman que los templarios cruzaron el Atlántico siglos antes de Colón, ocultando su tesoro en tierras desconocidas, desde las costas de América hasta las misteriosas criptas de islas, como Oak Island, en Canadá. La realidad es que no hay pruebas concluyentes, solo documentos dispersos, testimonios arrancados bajo tortura y un puerto vacío en La Rochelle. Un vacío que, como ocurre con todos los grandes enigmas, se llenó con imaginación y mito. Por eso, la flota perdida de los templarios sigue siendo uno de los misterios más cautivadores de la Edad Media.
Un episodio donde la historia se mezcla con la leyenda y donde las respuestas, si existen, se las tragó el mar. Veneta, la Atlántida del Báltico. En las costas del mar Báltico, la tradición habla de una ciudad esplendorosa que un día desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Veneta, y según las leyendas, era un puerto tan rico que sus torres y campanarios brillaban con oro, y en sus mercados se encontraba todo lo que un viajero podía desear. Comerciantes de tierras lejanas arribaban a sus muelles cargados de especias, telas, pieles y metales preciosos. Pero la riqueza vino acompañada de arrogancia. Los relatos cuentan que sus habitantes, embriagados por la opulencia, se entregaron al pecado y a la soberbia, olvidando la humildad y la fe. Y así, como castigo divino, una catástrofe llegó de repente, un diluvio o una tormenta descomunal que arrasó con todo. En cuestión de horas, la ciudad quedó sumergida bajo las aguas del Báltico. Desde entonces, se dice que en las noches tranquilas de verano, cuando el viento cesa y el mar parece un espejo, aún puede oírse el tañido de sus campanas perdidas. Lo fascinante es que el mito no parece del todo inventado. Crónicas medievales de autores como Adam de Bremen en el siglo XI describen un gran centro comercial eslavo en la desembocadura del río Oder, donde llegaban mercaderes de muchas naciones. Un siglo antes, el viajero árabe Ibrahim ibn Yaqub relató haber visto una ciudad en la región báltica que era la mayor de toda Europa, con 12 puertas y un bullicioso mercado. La arqueología moderna ha dado más pistas. En la isla de Wolin, en la actual Polonia, excavaciones desde la década de 1930 revelaron restos de un enorme asentamiento entre los siglos IX y XII, fortificaciones de madera, talleres artesanales, puertos y mercancías importadas desde Escandinavia, Europa Central e incluso Oriente. Todo indica que allí existió una de las mayores ciudades comerciales del norte europeo medieval. El destino de aquella ciudad real fue más terrenal que mítico. Ataques daneses, incendios, guerras y el desplazamiento de las rutas comerciales acabaron con su esplendor. Pero la memoria popular, incapaz de aceptar que tanta grandeza se desvaneciera sin más, la transformó en mito. Un lugar castigado por la soberbia, tragado por el mar, condenado a sonar sus campanas cada cierto tiempo como un lamento eterno. Hoy, los historiadores creen que Veneta no fue una Atlántida sobrenatural, sino la versión legendaria de Wolin o Jomsborg, un centro vikingo y eslavo de gran importancia. Pero incluso con pruebas arqueológicas en la mano, el mito sigue vivo. Y es que la idea de una ciudad magnífica hundida en el mar sigue fascinando al ser humano desde tiempos inmemoriales. ¿Fue Veneta una advertencia moral vestida de mito? ¿O un recuerdo distorsionado de una metrópoli real olvidada por la historia? Tal vez nunca lo sepamos. Lo cierto es que, al igual que la flota templaria, su rastro se perdió entre la bruma del tiempo, alimentando la eterna atracción por las ciudades y tesoros desaparecidos. Si Veneta nos habla de ciudades que pudieron existir y se desvanecieron bajo el mar, el siguiente enigma nos lleva a un artefacto que, en lugar de hundirse, viajó por toda Europa y América dejando atónitos a reyes, filósofos y emperadores. No se trataba de una ciudad perdida ni de un tesoro oculto, sino de una máquina imposible para su tiempo, el enigmático turco mecánico, el autómata que jugaba ajedrez y parecía pensar por sí mismo. El turco mecánico, el autómata que engañó al mundo. En 1770, en un palacio vienés, la corte de María Teresa de Austria presenció un espectáculo que parecía desafiar las leyes de la razón. Ante los ojos asombrados de nobles y diplomáticos, un misterioso autómata vestido con túnicas orientales se sentó frente a un tablero de ajedrez. Con un movimiento lento y preciso, su brazo mecánico tomó un peón y lo avanzó sobre el tablero. El público contuvo la respiración. El turco mecánico había hecho su primera jugada.
Durante más de 80 años, este ingenio recorrió Europa y América, derrotando a aristócratas, filósofos e incluso a grandes estrategas como Napoleón Bonaparte y Benjamin Franklin. Aquel muñeco con barba, turbante y mirada fija, parecía un ser capaz de razonar, adelantándose a sus oponentes con movimientos astutos. Para muchos, era la prueba de que la inteligencia artificial había nacido siglos antes de nuestra era digital. El secreto, sin embargo, era más terrenal y a la vez más ingenioso. El turco nunca jugó solo. En su interior, escondido entre engranajes falsos y compartimentos ocultos, se agazapaba un maestro de ajedrez humano, manipulando palancas y resortes para dar vida al supuesto prodigio mecánico. Un truco magistral que engañó a generaciones enteras. El creador del autómata fue Wolfgang von Kempelen, un ingeniero húngaro al servicio de la corte de los Habsburgo. Desafiante, prometió a la emperatriz construir una máquina que dejara en ridículo a los ilusionistas de moda. Y lo logró, aunque al principio trató a su creación como una simple curiosidad. Pronto, la demanda del público lo obligó a llevar al turco en gira. El espectáculo se convirtió en un fenómeno. Kempelen abría las compuertas del gabinete mostrando un complejo entramado de engranajes, como si quisiera demostrar que no había espacio para un operador oculto. Nadie sospechaba que el interior estaba diseñado para que el jugador se deslizara entre compartimentos mientras el público observaba desde fuera. Los enfrentamientos contra figuras históricas cimentaron la leyenda. Napoleón, cuentan, intentó engañar a la máquina realizando movimientos ilegales. El turco reaccionó con irritación. Primero corrigió la jugada, luego retiró una pieza del tablero y, finalmente, en un gesto teatral, barrió las piezas de un manotazo. El emperador francés no pudo evitar reír ante la aparente personalidad del autómata. En su recorrido, el turco inspiró tanto fascinación como sospecha. Escritores como Edgar Allan Poe analizaron el misterio, convencidos de que debía esconderse un humano en su interior. Aún así, la ilusión persistió durante décadas, incluso después de la muerte de Kempelen, pasando a manos de nuevos dueños que lo llevaron a Estados Unidos y lo exhibieron como la maravilla de la era. El destino del turco fue tan dramático como su vida. En 1854, un incendio en Filadelfia redujo la máquina a cenizas. Solo entonces, su secreto comenzó a ser revelado en publicaciones y memorias de antiguos operadores. El mito se desmoronó, pero su legado permaneció. Y es que, aunque fue un engaño, el turco sembró una semilla poderosa. Inspiró a pensadores como Charles Babbage, considerado el padre de la computación moderna, a preguntarse si alguna vez sería posible construir una máquina que realmente pudiera pensar. En cierto modo, aquel fraude abrió el camino hacia la informática y la inteligencia artificial. El turco mecánico no fue un prodigio tecnológico, sino un prodigio narrativo. Un truco que jugó con la ilusión y la esperanza humanas, recordándonos que a veces los engaños más brillantes pueden cambiar el rumbo de la historia. El turco mecánico nos recuerda cómo un simple engaño pudo alimentar sueños de máquinas pensantes siglos antes de que fueran realidad. Pero mientras en los salones de Europa se maravillaban con un autómata de ajedrez, en los mares del norte, un hombre de carne y hueso logró algo aún más asombroso: unir bajo su corona reinos enteros y forjar un imperio que parecía indestructible. Ese hombre fue Canuto el Grande, y su dominio sería recordado como el efímero Imperio del Mar del Norte. El Imperio del Mar del Norte de Canuto el Grande. La marea avanza y retrocede, imparable, indiferente a los hombres y sus ambiciones. Cuenta la leyenda que el rey Canuto el Grande se sentó en su trono a la orilla del mar y ordenó a las olas que se detuvieran. Cuando el agua bañó sus pies, el monarca habría demostrado a sus cortesanos que ningún poder humano, por vasto que fuera, podía dominar las fuerzas de la naturaleza. Y sin embargo, durante un breve momento de la historia, Canuto sí logró lo imposible.
controlar un imperio que se extendía a través de las aguas del Mar del Norte, uniendo bajo su corona a Inglaterra, Dinamarca, Noruega y partes de Suecia y Escocia. Su historia comienza con su padre, Sven Forkbeard, rey de Dinamarca, quien tras años de invasiones vikingas conquistó Inglaterra en 1013. Pero la gloria le duró poco. Murió semanas después, y su hijo Canuto heredó no solo un reino dividido, sino una ambición que no se resignaba a morir. En 1015, Canuto regresó a Inglaterra con un ejército vikingo. El país estaba debilitado por la mala gestión del rey Etelredo, el indeciso, y por luchas internas. Tras duras batallas y una sangrienta guerra contra Edmundo Ironside, Canuto emergió victorioso. El 25 de diciembre del año 1016 fue coronado rey de Inglaterra en Londres. Pero su conquista no se detuvo allí. En 1019, tras la muerte de su hermano, se convirtió también en rey de Dinamarca, reforzando su poder con la riqueza inglesa. Y en 1028, con una flota imponente, navegó hacia Noruega, donde los nobles descontentos lo aclamaron como rey. De pronto, Canuto dominaba gran parte del norte de Europa, un imperio marítimo sin precedentes. Este imperio del Mar del Norte, como lo llaman los historiadores modernos, no fue un estado unificado como Roma, sino una unión personal de coronas sostenida por la autoridad de un solo hombre. Cada reino conservaba sus leyes y costumbres, pero todos respondían al poder de Canuto. Inglaterra fue el corazón administrativo y financiero, la joya que alimentaba con impuestos y ejércitos su dominio sobre los mares. Canuto entendió que la fuerza militar no era suficiente para sostener tal poder. Se presentó como un monarca cristiano y legítimo, ganándose la aceptación de la Iglesia. En 1027 viajó a Roma, asistió a la coronación del emperador Conrado II y obtuvo concesiones diplomáticas que lo elevaron al rango de igual entre los grandes reyes de Europa. Durante casi 2 décadas, su imperio trajo una relativa estabilidad a regiones que antes solo conocían invasiones y guerras. El Mar del Norte se convirtió en un Mediterráneo vikingo, uniendo rutas comerciales desde Inglaterra hasta Escandinavia. Pero todo se sostenía sobre un frágil pilar: la figura de Canuto mismo. Cuando murió en 1035, el imperio se desmoronó con rapidez. Sus hijos se disputaron los tronos, las alianzas se rompieron, y, en menos de una década, el vasto dominio que había construido se fragmentó para siempre. ¿Fue entonces un verdadero imperio, o solo una ilusión sostenida por la voluntad de un hombre? Para algunos historiadores, Canuto creó una unión personal de coronas más que un estado imperial. Para otros, fue la culminación del poder vikingo, la demostración de que los hombres del norte podían no solo saquear, sino gobernar. Lo cierto es que el imperio del Mar del Norte fue tan grandioso como efímero. Como las olas que bañaron los pies de Canuto aquel día en la playa, su poder se extendió por un instante, y luego se desvaneció en el mar de la historia. El imperio del Mar del Norte nos muestra cómo incluso los reinos más vastos pueden desvanecerse en un instante, como castillos de arena arrastrados por la marea. Y no fueron solo imperios los que desaparecieron. A veces, lo que se esfuma sin dejar huella es algo mucho más pequeño, pero igual de desconcertante. En el Nuevo Mundo, siglos después, una colonia entera se desvaneció, dejando tras de sí una sola palabra grabada en un tronco: Roanoke. La colonia perdida de Roanoke. En 1587, más de un centenar de colonos ingleses desembarcaron en una pequeña isla frente a la costa de lo que hoy conocemos como Carolina del Norte. Eran hombres, mujeres y niños que llevaban consigo no solo herramientas y provisiones, sino también la esperanza de fundar la primera colonia inglesa permanente en América. El asentamiento sería llamado Roanoke, y con él comenzaba el sueño de Inglaterra de levantar un imperio en el Nuevo Mundo, en competencia directa con España. Al mando iba John White, gobernador designado por la corona. Entre los colonos viajaba su hija
Eleanor Dare, que poco después daría a luz a la primera niña inglesa nacida en suelo americano, Virginia Dare. Su nacimiento fue celebrado como un símbolo, la promesa de un futuro duradero para la comunidad en aquellas tierras salvajes y desconocidas. Pero la realidad fue mucho menos esperanzadora. Desde el principio, la colonia enfrentó enormes dificultades. Las cosechas no prosperaban, las provisiones se agotaban, y las relaciones con los pueblos nativos locales eran tensas. Algunos grupos ofrecían ayuda, pero otros eran hostiles, y los colonos vivían en constante temor a ataques o emboscadas. La supervivencia se volvió precaria en cuestión de semanas. Ante esta situación, John White tomó una decisión crucial: regresar a Inglaterra en busca de suministros. La idea era un viaje breve, pero el destino tenía otros planes. Europa estaba en guerra. La amenaza de la Armada Invencible española consumió todos los recursos y retrasó la partida de White. Lo que debía ser cuestión de meses terminó convirtiéndose en una ausencia de 3 largos años. Cuando al fin consiguió regresar en 1590, lo que encontró fue desolador. La isla estaba desierta. No quedaba rastro de los colonos, ni de las chozas que habían construido, ni de sus pertenencias. Todo había desaparecido sin dejar huella. No había cadáveres. No había señales de violencia. No había indicios de un enfrentamiento. La colonia simplemente se había desvanecido. Las únicas pistas eran 2 inscripciones misteriosas. En un poste, grabada con firmeza, se encontraba la palabra Croatoan. En un árbol cercano, apenas 3 letras, Cro. White interpretó que tal vez los colonos habían buscado refugio en la isla Croatoan, hoy conocida como Hatteras, donde vivía una tribu aliada. Pero cuando fue hasta allí, no encontró ni una sola señal de los desaparecidos. Ni rastros de vida, ni chozas, ni restos humanos. La colonia de Roanoke había desaparecido por completo. Más de 100 personas, hombres, mujeres y niños, borrados de la historia como si nunca hubieran existido. Desde entonces, se han propuesto todo tipo de explicaciones. Algunos creen que se integraron en tribus nativas, otros que murieron de hambre o enfermedad y fueron enterrados sin dejar constancia. También se ha planteado que fueron atacados y exterminados, aunque la falta de pruebas contradice esta hipótesis. El misterio sigue abierto. Nunca se encontraron los restos, nunca apareció un testimonio, nunca hubo una respuesta definitiva. Roanoke pasó a la historia como la colonia perdida, un enigma que todavía hoy desconcierta a arqueólogos e historiadores. Un pueblo entero desapareció sin dejar más que una palabra tallada en la madera. Y a más de 4 siglos de distancia, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurrió realmente con los colonos de Roanoke? Las teorías sobre Roanoke nunca dejaron de crecer. Algunos sostienen que los colonos se integraron pacíficamente en tribus locales, perdiendo con el tiempo todo rastro de su identidad inglesa. Otros creen que fueron atacados y exterminados por pueblos hostiles, aunque la ausencia de cuerpos sigue siendo un obstáculo difícil de explicar. También se plantea la posibilidad de que sucumbieran a la hambruna o a enfermedades desconocidas, y que la naturaleza se encargara de borrar lo poco que quedó de ellos. El misterio pronto trascendió la mera historia colonial y se convirtió en un enigma nacional. Para Inglaterra primero, y más tarde, para Estados Unidos, la desaparición de Roanoke se transformó en un símbolo de incertidumbre, en una pregunta que generaciones de exploradores, arqueólogos y buscadores de tesoros han intentado responder. Excavaciones modernas han encontrado pruebas ambiguas, fragmentos que sugieren contacto con pueblos nativos, pero nunca la evidencia definitiva de qué ocurrió con aquellos hombres, mujeres y niños. Algunos relatos, más propios de la leyenda, hablaron incluso de maldiciones, conspiraciones secretas o desapariciones inexplicables que iban más allá de lo natural. Pero entre la especulación y la realidad, lo único claro es que Roanoke representó el primer gran fracaso colonial inglés en América.
Un fracaso que, sin embargo, no detuvo la ambición de la corona. Apenas 20 años después, en 1607, Inglaterra volvería a intentarlo con la fundación de Jamestown, la primera colonia estable que marcaría el inicio de su expansión imperial. Roanoke quedó atrás, convertida en mito, recordada por una sola palabra grabada en madera: Croatoan. Esa inscripción, tan escueta como enigmática, se convirtió en un epitafio, un mensaje imposible de descifrar que ha atravesado los siglos sin respuesta. Y no sería la última vez que la historia pondría frente a nosotros un texto impenetrable. A miles de kilómetros de allí, y siglos después, otro misterio surgiría entre las páginas de un libro que nadie ha logrado leer. Un manuscrito lleno de símbolos extraños, plantas que nunca existieron y figuras incomprensibles que ha desconcertado a eruditos, criptógrafos y hasta agencias de inteligencia. Ese enigma se conoce hoy como el manuscrito Voynich, el enigma del manuscrito Voynich. En una biblioteca olvidada de Roma, a principios del siglo XVII, comenzó a circular un libro que nadie podía comprender. Sus páginas estaban escritas en un idioma que no existía en ningún registro conocido, con un alfabeto extraño y acompañado de ilustraciones tan desconcertantes como hipnóticas, plantas imposibles, diagramas astronómicos que no correspondían al cielo real, mujeres desnudas bañándose en canales de líquido verde y símbolos que parecían salidos de otra realidad. Ese enigmático volumen pasaría siglos cambiando de manos hasta ser redescubierto en 1912 por el librero polaco Wilfrid Voynich, cuyo nombre quedó ligado para siempre al misterio. Desde entonces, el manuscrito Voynich se ha convertido en uno de los enigmas más intrigantes de la criptografía, la lingüística y la historia. El libro contiene más de 200 páginas, todas escritas en un lenguaje indescifrable que no corresponde a ningún sistema de escritura conocido. No hay referencias en otras culturas ni paralelismos con alfabetos antiguos. Los caracteres parecen seguir reglas gramaticales, con repeticiones y estructuras que sugieren un idioma real y complejo. Pero hasta hoy, nadie ha logrado traducir una sola frase con certeza. Las ilustraciones son igual de enigmáticas. Algunas muestran plantas que nunca existieron en la naturaleza, como híbridos imposibles, diseñados en un laboratorio de fantasía. Otras presentan constelaciones y diagramas celestes que no coinciden con el firmamento que conocemos. Hay páginas repletas de figuras femeninas sumergidas en líquidos verdosos, como si participaran en extraños rituales biológicos o alquímicos. Y también aparecen frascos, diagramas y lo que parecen recetas médicas, aunque resultan incomprensibles dentro de la lógica de la medicina medieval. Nada encaja, como si se tratara de un espejo distorsionado del conocimiento de la época. El misterio ha atraído a especialistas de todo el mundo. Criptógrafos, lingüistas, matemáticos y hasta analistas de la CIA y la NSA lo estudiaron sin éxito. Algunos creen que el manuscrito contiene un lenguaje auténtico, cuidadosamente codificado para proteger secretos de alquimia o medicina. Otros opinan que es un elaborado fraude renacentista, creado para impresionar a algún noble crédulo y sacarle dinero. Hay quienes lo interpretan como un intento temprano de diseñar un lenguaje artificial, mientras que las teorías más osadas hablan de civilizaciones perdidas, o incluso de un mensaje llegado desde más allá de nuestro mundo. Lo cierto es que, pese a más de un siglo de esfuerzos y a los avances de la inteligencia artificial, el manuscrito Voynich sigue siendo indescifrable. Hoy, se conserva en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, protegido como una reliquia y estudiado como un desafío. Es un libro que parece resistirse a ser leído, un enigma que se niega a entregar sus secretos. 5 siglos después de haber sido escrito, todavía espera a alguien capaz de comprenderlo. Y mientras tanto, continúa recordándonos que el pasado guarda misterios que ni la ciencia más avanzada puede resolver. En el siglo XX,
las hipótesis se volvieron aún más atrevidas. Algunos sugirieron que el manuscrito podía ser un lenguaje artificial, un precursor de lo que hoy llamaríamos lenguajes construidos, diseñado quizá por un erudito que soñaba con una lengua universal. Otros, en cambio, fueron más allá y lo interpretaron como un mensaje llegado de otro mundo, un manual extraterrestre disfrazado de códice medieval. La ciencia, sin embargo, ha conseguido al menos algunas certezas. Gracias a la datación con carbono 14, sabemos que el pergamino fue elaborado entre 1404 y 1438, en plena Europa medieval. No es, por tanto, una falsificación moderna. El análisis de las tintas y el estilo de las ilustraciones también confirma que pertenece a esa época. Pero nada de esto resuelve la gran pregunta: ¿qué dice el manuscrito? Cada vez que un investigador asegura estar cerca de descifrarlo, nuevas dudas aparecen. En 2017, por ejemplo, un especialista afirmó que estaba escrito en una lengua semítica abreviada. Otros han intentado vincularlo con lenguas romances perdidas. Sin embargo, ninguna de estas supuestas traducciones ha sido aceptada por consenso, y todas terminan cuestionadas. El manuscrito se defiende, como si fuera un enigma diseñado para permanecer intacto. Al final, el manuscrito Voynich se ha convertido en un espejo de nuestra fascinación por lo desconocido. Tal vez sea un tratado oculto de saberes antiguos, tal vez un elaborado engaño medieval que se salió de control. Lo cierto es que, 5 siglos después, continúa desafiándonos, recordándonos que no todos los misterios del pasado están destinados a ser resueltos. El Voynich nos demuestra que incluso con la tecnología más avanzada, hay mensajes del pasado que permanecen sellados, escritos en un código que parece impenetrable. Pero no todos los enigmas de la antigüedad llegan en forma de palabras incomprensibles. Algunos nos sorprenden en otro nivel, no con lenguajes, sino con máquinas. En el fondo del mar Egeo, dentro de los restos de un naufragio griego, apareció un objeto tan complejo que muchos lo consideran la primera computadora de la historia. Era un mecanismo de engranajes de bronce capaz de predecir eclipses y reproducir los movimientos del cosmos. Su nombre es legendario: el mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera, la computadora de la antigüedad. En 1901, unos pescadores de esponjas griegos exploraban el fondo marino cerca de la isla de Anticitera, en el mar Egeo. Allí, a más de 40 metros de profundidad, encontraron los restos de un antiguo naufragio romano cargado de estatuas, ánforas y tesoros olvidados. Pero entre el bronce corroído y los fragmentos de cerámica apareció algo mucho más desconcertante: un bloque de engranajes oxidados, incrustado en piedra, que parecía imposible para su tiempo. Ese objeto, conocido hoy como el mecanismo de Anticitera, cambiaría para siempre nuestra visión de la tecnología en la antigüedad. Tras décadas de estudio, se descubrió que no era un simple conjunto de ruedas metálicas, sino un sofisticado calculador astronómico construido en el siglo II a.C. El mecanismo, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, estaba compuesto por más de 30 engranajes de bronce tallados con precisión milimétrica. Al girar una manivela, las ruedas dentadas se ponían en movimiento y mostraban en su superficie la posición del Sol, la Luna y probablemente los 5 planetas conocidos en la época. También predecía eclipses y calculaba los ciclos olímpicos, algo esencial en la cultura griega. En otras palabras, era un planetario mecánico portátil, un artefacto que no tendría paralelo en la historia hasta al menos 1500 años después, con los relojes astronómicos del Renacimiento. La gran pregunta es: ¿cómo fue posible que los griegos del siglo II a.C. alcanzaran un nivel de ingeniería tan avanzado? El mecanismo de Anticitera demuestra que los antiguos poseían conocimientos de mecánica de precisión que creíamos exclusivos de la era moderna. Y, sin embargo, ningún otro dispositivo similar ha sobrevivido de la antigüedad.
Fue como si este prodigio hubiera aparecido de la nada y desaparecido igual de rápido. Las hipótesis abundan. Algunos creen que fue obra de un discípulo de Arquímedes o de la escuela de Hiparco de Nicea, el gran astrónomo griego. Otros lo consideran un proyecto único, encargado por un noble o comerciante adinerado. Incluso hay quienes lo ven como una prueba de que parte del conocimiento de la antigüedad se perdió en los incendios que devoraron bibliotecas como la de Alejandría. Gracias a tecnologías modernas como la tomografía computarizada, los científicos han podido reconstruir parte de su funcionamiento. Se han identificado inscripciones que describen movimientos astrales y ciclos calendáricos, confirmando que el mecanismo era una auténtica máquina del tiempo astronómica. Y sin embargo, el enigma persiste. ¿Cuántos otros dispositivos como este existieron? ¿Cuánto conocimiento se perdió en los siglos turbulentos que siguieron? El mecanismo de Anticitera nos recuerda que la historia de la tecnología no es una línea recta ascendente, sino un camino lleno de avances olvidados y misterios no resueltos. Una computadora de bronce que, desde el fondo del mar, nos susurra que quizás los antiguos sabían mucho más de lo que imaginamos. Pero no todo lo que emerge del mar trae consigo respuestas. A veces, el océano devuelve enigmas aún más inquietantes. Siglos después, en el corazón del Atlántico, un barco fue hallado a la deriva, en perfecto estado, con su carga intacta, pero completamente vacío de tripulación. Su nombre era el Mary Celeste, y desde entonces su sombra navega como uno de los mayores misterios de la historia marítima, el misterio del Mary Celeste. El 4 de diciembre de 1872, un barco mercante británico llamado Dei Gratia navegaba tranquilamente por el Atlántico, a medio camino entre Portugal y las Azores. A lo lejos, la tripulación avistó una goleta que parecía ir a la deriva. Su rumbo era errático, sus velas estaban desgarradas y no había señales de vida en cubierta. Al abordarlo, los marineros se llevaron una sorpresa que pasaría a la historia. El buque era el Mary Celeste, un barco estadounidense que había zarpado de Nueva York apenas un mes antes rumbo a Génova. Pero lo más inquietante era que estaba completamente vacío. El capitán, Benjamin Briggs, su esposa, su hija pequeña y los 7 marineros que completaban la tripulación habían desaparecido sin dejar rastro. No había cuerpos, no había signos de lucha ni violencia. Sus pertenencias seguían en las cabinas. Los víveres estaban intactos para meses de viaje y hasta las agujas de coser permanecían ordenadas en los cajones. El cargamento, 1.700 barriles de alcohol industrial, apenas presentaba daños. Lo único extraño era que una de las bombas de achique no funcionaba y que faltaba el bote salvavidas. ¿Habían abandonado el barco? ¿Por qué? Si estaba en condiciones de seguir navegando, las hipótesis comenzaron a multiplicarse. Algunos pensaron en un motín, aunque no había pruebas de violencia. Otros hablaron de piratas, pero no faltaba nada de valor. También se especuló con un maremoto o una tromba marina que asustara a la tripulación, forzándolos a huir en el bote salvavidas. Otra teoría sugería que los vapores del alcohol almacenado pudieron provocar miedo a una explosión, lo que habría llevado al capitán a ordenar un abandono temporal del barco, del que nunca regresaron. Con el tiempo, las versiones se volvieron más fantásticas. Abducciones, monstruos marinos, experimentos secretos e incluso teorías paranormales. La verdad es que el misterio nunca se resolvió. El Mary Celeste fue remolcado a puerto y, tras una investigación oficial, declarado en condiciones de navegar, continuó su vida en el mar, pero su reputación quedó marcada por el enigma. Durante años fue visto como un barco maldito, un recordatorio flotante de un misterio sin explicación. Hoy, el caso del Mary Celeste sigue siendo uno de los grandes enigmas marítimos. Un barco hallado casi intacto, navegando sin rumbo,
pero sin un solo ser humano a bordo. Una historia que todavía nos hace preguntar: ¿qué ocurrió realmente en alta mar? El Mary Celeste nos recuerda que el mar puede tragarse a toda una tripulación sin dejar rastro, dejando tras de sí un barco fantasma y preguntas sin respuesta. Pero los misterios no solo se ocultan en las olas, también acechan en los pasillos del poder. En la Inglaterra medieval, 2 niños príncipes fueron encerrados en la Torre de Londres y jamás volvieron a ser vistos. Los príncipes de la Torre. En el verano de 1483, Inglaterra vivía días de incertidumbre. El rey Eduardo IV había muerto de manera repentina, dejando como heredero a su hijo de apenas 12 años, Eduardo V. La ley establecía que, hasta su coronación, el reino sería gobernado por su tío, Ricardo de Gloucester, nombrado Lord Protector. El joven rey y su hermano menor, Ricardo de York, fueron trasladados a la Torre de Londres, que en aquel tiempo era tanto fortaleza como residencia real. Oficialmente, se trataba de un alojamiento temporal hasta la coronación, pero el encierro pronto comenzó a levantar sospechas. El 25 de junio de 1483, el Parlamento declaró ilegítimos a los 2 príncipes, alegando que el matrimonio de su padre había sido inválido. Con esa maniobra, quedaron despojados de su derecho al trono. Apenas unos días después, su propio tío se coronaba como Ricardo III. Fue entonces cuando los niños dejaron de ser vistos en público. Las crónicas de la época cuentan que fueron vistos por última vez jugando en los jardines de la torre durante aquel verano. Después, el silencio fue absoluto. No hubo más apariciones, ni informes oficiales sobre su paradero. Los herederos de la dinastía Plantagenet parecían haberse desvanecido dentro de los muros de piedra. La ausencia alimentó rumores cada vez más oscuros. Muchos contemporáneos dieron por hecho que habían sido asesinados en secreto y que el responsable era su propio tío, ahora convertido en rey. Según esta versión, Ricardo III habría ordenado su muerte para eliminar cualquier reclamación legítima al trono y consolidar su poder. Con el paso de los años, otros sospechosos entraron en la escena. Algunos señalaron a Enrique Tudor, el futuro Enrique VII, que tras derrotar a Ricardo III en la batalla de Bosworth, tenía el mismo interés en borrar a los príncipes de la línea sucesoria. Si seguían vivos, siempre podrían ser utilizados como banderas en rebeliones contra él. Lo cierto es que nadie volvió a verlos con vida. Ni cartas, ni testimonios, ni restos confirmados. En 1674, durante unas obras en la Torre de Londres, se hallaron los huesos de 2 niños enterrados bajo una escalera. Muchos creyeron que se trataba de los príncipes perdidos, pero nunca se logró una identificación definitiva. Hasta hoy, la desaparición de Eduardo V y su hermano sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia inglesa. Un caso donde la política, la ambición y la traición se entrelazan, dejando tras de sí un silencio tan elocuente como el de las paredes de la torre donde se esfumaron para siempre. Durante siglos, la incógnita permaneció abierta. En 1674, unos obreros que realizaban reformas en la Torre de Londres encontraron una caja de madera enterrada bajo una escalera. Dentro había huesos infantiles, y muchos asumieron de inmediato que se trataba de los restos de los príncipes desaparecidos. Aquellos huesos fueron trasladados solemnemente a la abadía de Westminster, donde descansan hasta hoy. Sin embargo, nunca se pudo demostrar con certeza que les pertenecieran. Los análisis modernos de ADN, que podrían zanjar el enigma, siguen sin realizarse, manteniendo la duda viva. Los avances de la historiografía y la ciencia han reavivado el debate. La mayoría de los investigadores coinciden en que los príncipes fueron asesinados en secreto, probablemente por orden de Ricardo III, cuyo reinado necesitaba eliminar cualquier sombra de legitimidad rival. Sin embargo, no todos aceptan esta versión.
Algunos sostienen que al menos uno de ellos pudo haber escapado con vida, quizá al continente europeo, viviendo bajo otra identidad mientras Inglaterra se sumía en guerras dinásticas. Esta posibilidad ha alimentado durante siglos teorías de supervivientes ocultos y pretendientes que reclamaban ser descendientes de los niños desaparecidos. Lo cierto es que el enigma de los príncipes de la Torre no es solo un misterio sin resolver, sino también una herida política que marcó la historia inglesa. La imagen de Ricardo III quedó manchada para siempre por la sospecha del infanticidio. Un retrato oscuro que alcanzó su forma más célebre en la obra de Shakespeare, donde el rey aparece como un villano ambicioso y despiadado. Sin embargo, la verdad permanece oculta. Más de 5 siglos después, lo único seguro es que 2 herederos legítimos al trono fueron borrados de la historia, dejando tras de sí un silencio que ningún documento ha logrado romper. ¿Fueron víctimas inocentes de la ambición de un rey? ¿O sobrevivieron bajo el anonimato, esperando un destino que nunca llegó? Los muros de la Torre de Londres guardan el secreto, y hasta hoy se niegan a revelarlo. El destino de los príncipes nos habla de inocentes desaparecidos en la oscuridad del poder, de vidas borradas como si nunca hubieran existido. Y si la política puede hacer desaparecer a personas, la guerra puede hacer lo mismo con tesoros. Siglos después, en pleno siglo XX, otro misterio comenzó a escribirse, el de una obra maestra del arte mundial, que desapareció en la tormenta de la Segunda Guerra Mundial. Un tesoro incomparable, hecho de ámbar, oro y espejos, conocido como la Cámara de Ámbar. La Cámara de Ámbar era considerada la 8ª maravilla del mundo. Un salón deslumbrante, donde cada pared estaba recubierta de paneles de ámbar, oro y piedras preciosas. Creada a comienzos del siglo XVIII por artesanos prusianos y alemanes, la Cámara de Ámbar fue un regalo diplomático del rey de Prusia, Federico Guillermo I, al zar Pedro el Grande de Rusia, sellando así una alianza estratégica. La cámara fue instalada en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo, y pronto se convirtió en un símbolo de lujo y poder imperial. Sus paredes, iluminadas por la luz de las velas, parecían arder con un resplandor dorado que fascinaba a todos los que entraban en aquel recinto casi sobrenatural. Pero en 1941, la historia dio un giro trágico. Con la invasión alemana a la Unión Soviética durante la Operación Barbarroja, el ejército nazi saqueó incontables tesoros, entre ellos la legendaria Cámara de Ámbar. Los paneles fueron desmontados pieza por pieza, empaquetados en cajas y enviados a la ciudad de Königsberg, actual Kaliningrado, donde se exhibieron en un museo bajo control alemán. Allí se pierde su rastro. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aliados devastaron Königsberg. El museo fue destruido, y con él, aparentemente también la cámara. Algunos aseguran que fue reducida a cenizas bajo las bombas. Otros creen que fue trasladada en secreto antes del ataque. Desde entonces, la Cámara de Ámbar desaparecida se ha convertido en uno de los mayores enigmas del arte y la arqueología. Buzos han buscado sus restos en barcos hundidos del Báltico. Excavaciones clandestinas han intentado hallarla en búnkeres alemanes. Incluso circulan rumores de que parte del tesoro pudo ser ocultado en cuevas secretas en Polonia o Rusia. Hasta ahora, ninguna búsqueda ha dado con ella. Lo único cierto es que, en plena Guerra Fría, el mito de la cámara perdida alimentó leyendas, películas y libros. En 2003, Rusia inauguró una reconstrucción exacta de la Cámara de Ámbar en el Palacio de Catalina, una obra que tardó más de 2 décadas en completarse. Sin embargo, la original sigue desaparecida. ¿Fue destruida bajo el fuego de la guerra? ¿O aún descansa en algún escondite olvidado, esperando ser redescubierta? La Cámara de Ámbar es más que un tesoro perdido. Es un recordatorio de cómo incluso las maravillas más brillantes pueden desvanecerse en la oscuridad de la historia.
La desaparición de la cámara de ámbar nos recuerda que incluso las maravillas más brillantes pueden esfumarse en medio del caos humano. Pero no todos los enigmas están ocultos o enterrados. Algunos se extienden a plena vista, trazados en la misma tierra, y tan vastos que solo pueden apreciarse desde el cielo. En el desierto del sur de Perú, las enigmáticas líneas de Nazca siguen desafiando nuestra comprensión. Las líneas de Nazca. En medio del árido desierto del sur de Perú, bajo un sol implacable y un cielo despejado casi todo el año, se extiende un paisaje que a simple vista parece vacío, inhóspito y monótono. Pero desde el aire, ese mismo desierto revela uno de los mayores misterios de la arqueología, las líneas de Nazca. A ras de suelo, parecen simples surcos en la tierra. Sin embargo, vistas desde las alturas, emergen como gigantescos dibujos que transforman el desierto en un lienzo monumental. Figuras colosales de colibríes, monos, arañas, peces, ballenas, espirales infinitas y trapezoides perfectos se extienden a lo largo de kilómetros, como si alguien hubiera querido comunicarse en un idioma cósmico, comprensible solo para quien pudiera contemplarlo desde el cielo. Estas enigmáticas líneas fueron creadas entre el 500 A.C. y el 500 D.C. por la cultura Nazca, un pueblo que dominaba la agricultura en uno de los entornos más hostiles del planeta. La técnica era sencilla, pero asombrosamente efectiva. Removían las piedras rojizas que cubrían el suelo y dejaban al descubierto la tierra más clara que se encontraba debajo. Así, con simples contrastes de color, dibujaron sobre la arena figuras que han perdurado más de 1500 años. El secreto de su preservación está en el propio desierto, uno de los lugares más secos del mundo, donde casi nunca llueve y el viento apenas sopla. Gracias a estas condiciones extremas, los geoglifos permanecen intactos, inmóviles, como si hubieran sido creados ayer. Lo que desconcierta a los investigadores no es solo su magnitud con figuras que superan los 200 metros de longitud, sino también su propósito. Desde el suelo, la mayoría de los diseños no tiene sentido. Es imposible apreciarlos en su totalidad. Solo desde lo alto se revela su perfección. Y eso plantea la gran pregunta: ¿para quién fueron hechas las líneas de Nazca? Las teorías son múltiples. Algunos arqueólogos creen que cumplían un fin religioso, diseñadas como ofrendas para los dioses que controlaban la lluvia, un bien esencial en un territorio donde cada gota de agua significaba vida o muerte. Otros sostienen que las líneas eran observatorios astronómicos a gran escala, alineados con solsticios, constelaciones y fenómenos celestes, un mapa cósmico trazado en la arena para guiar tanto las cosechas como los rituales. También se ha planteado que eran caminos ceremoniales recorridos por procesiones en ritos colectivos que reforzaban la identidad de la comunidad. Pero no faltan las hipótesis más atrevidas. En el siglo XX, las teorías de los antiguos astronautas popularizaron la idea de que las líneas eran mensajes para visitantes de otros mundos, o incluso pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Aunque esta explicación carece de evidencia científica, su atractivo ha mantenido viva la fascinación popular. Lo cierto es que, pese a más de un siglo de investigación, el misterio no ha sido resuelto. Y cada vez que creemos tener respuestas, el enigma se amplía. En los últimos años, gracias al uso de drones y satélites, se han descubierto decenas de nuevas figuras ocultas bajo la arena, muchas de ellas más pequeñas y diferentes a las que ya conocíamos. Es como si el desierto siguiera revelando, poco a poco, capítulos adicionales de un libro que aún no sabemos leer. Las líneas de Nazca son, en esencia, un mensaje del pasado escrito en la tierra. Un recordatorio de que existieron culturas capaces de concebir proyectos en escalas que aún hoy nos resultan difíciles de comprender. Y quizás también una lección de humildad. Cuanto más aprendemos sobre ellas, más claro queda que su verdadero significado podría estar destinado a permanecer en silencio como un secreto que nunca estuvo pensado para nosotros.
Pero no todos los enigmas del pasado se escribieron en proporciones colosales, visibles solo desde el cielo. Algunos caben en la palma de una mano y, sin embargo, encierran un misterio igual de insondable. En la isla de Creta, un pequeño disco de arcilla cubierto de símbolos desconocidos ha desafiado a arqueólogos y lingüistas durante más de un siglo. Es el enigmático disco de Festos, una voz solitaria de la antigüedad que todavía nadie ha logrado descifrar. El disco de Festos. En 1908, durante unas excavaciones en el Palacio Minoico de Festos, en la isla de Creta, el arqueólogo italiano Luigi Pernier encontró un objeto que cambiaría para siempre el estudio de las civilizaciones antiguas. Se trataba de un pequeño disco de arcilla, de unos 15 centímetros de diámetro, cubierto por ambas caras con símbolos misteriosos dispuestos en espiral. Aquel hallazgo fue bautizado como el disco de Festos, y más de un siglo después, sigue siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología. Los símbolos, un total de 241, organizados en 61 grupos, fueron impresos en la arcilla fresca con sellos, lo que lo convierte en el primer ejemplo conocido de tipografía en la historia. Pero lo más desconcertante es que el sistema de escritura empleado no se parece a ningún otro lenguaje conocido. ¿Estamos ante un alfabeto olvidado? ¿Un lenguaje inventado para un propósito ritual? ¿O acaso un mensaje aislado que nunca tuvo continuidad? Las teorías son múltiples. Algunos creen que el disco es un himno religioso. Otros lo interpretan como un calendario agrícola o incluso como un juego ritual. También se ha sugerido que contiene un mensaje mágico o iniciático, destinado solo a una élite. El problema es que el disco sigue siendo un objeto único. Nunca se ha encontrado otro con los mismos símbolos, lo que impide compararlo con otros textos y descifrarlo de manera concluyente. Esta soledad lo convierte en un verdadero enigma, una voz aislada de una cultura que aún nos habla, pero que no podemos entender. Incluso hay quienes dudan de su autenticidad. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido una falsificación moderna introducida en el yacimiento, aunque la mayoría de los expertos lo consideran genuino. Más de 100 años después de su descubrimiento, el disco de Festos permanece indescifrado. Tal vez sea una obra maestra de la escritura minoica que aún no comprendemos. O quizá nunca estuvo destinado a ser entendido. Un mensaje sellado en arcilla que nos recuerda lo mucho que la historia antigua aún guarda en silencio. El disco de Festos nos deja un mensaje en espiral que jamás hemos podido leer. Una voz aislada atrapada en arcilla. Pero no todos los misterios se encuentran en las ruinas del Mediterráneo. Algunos se esconden en selvas impenetrables. En el corazón del Amazonas, un explorador británico aseguró haber encontrado pistas de una ciudad perdida llena de riquezas y conocimientos, a la que llamó simplemente Zeta. Su búsqueda lo llevaría a la desaparición y a uno de los enigmas más fascinantes del siglo XX. La ciudad perdida de Zeta y la desaparición de Percy Fawcett. En las primeras décadas del siglo XX, cuando gran parte del mundo ya había sido cartografiado, quedaba un territorio que seguía siendo un misterio: la selva amazónica. Allí, entre ríos interminables y una jungla casi impenetrable, el explorador británico Percy Fawcett creía firmemente que existía una civilización avanzada, una ciudad que él llamaba simplemente Zeta. Fawcett, un militar condecorado y miembro de la Royal Geographical Society, había participado en expediciones para delimitar fronteras entre Brasil y Bolivia. En aquellos viajes, escuchó relatos indígenas sobre ruinas ocultas y vio fragmentos de cerámica y tallas que sugerían la existencia de culturas mucho más desarrolladas de lo que se pensaba. Convencido de que en la Amazonía había una ciudad perdida comparable a las de los mayas o los incas, dedicó su vida a encontrarla. En 1925, organizó su última y más ambiciosa expedición. Lo acompañaban su hijo Jack
y un joven amigo de la familia, cargados con provisiones mínimas para moverse con rapidez, se adentraron en el Mato Grosso brasileño. El 29 de mayo de ese año, Fawcett escribió su última carta desde un campamento a orillas del río Xingu. Después de eso, él y sus acompañantes desaparecieron para siempre. Las noticias de su desaparición conmocionaron al mundo. Decenas de expediciones de rescate se organizaron en las décadas siguientes, pero muchas terminaron en fracaso y algunas también con muertes en la selva. Nadie encontró restos concluyentes de Fawcett ni de sus compañeros. Las teorías sobre su destino son innumerables. Algunos creen que fueron asesinados por tribus hostiles. Otros, que murieron de hambre, enfermedades o en un accidente. También hay versiones más románticas, que Fawcett halló la ciudad de Zeta y decidió quedarse allí, o que fue absorbido por una comunidad indígena que jamás reveló su paradero. La idea de la ciudad perdida de Zeta alimentó durante décadas la imaginación popular, inspirando novelas, películas e incluso la leyenda de El Dorado. Lo curioso es que, aunque Fawcett nunca volvió, investigaciones arqueológicas recientes han encontrado en la Amazonía restos de grandes asentamientos precolombinos, redes de caminos, estructuras defensivas y trazas de urbanismo que sugieren que, en efecto, allí hubo sociedades complejas y numerosas. ¿Vio Fawcett indicios de estas culturas antes que nadie? ¿Estuvo realmente cerca de descubrir la ciudad que buscaba? Nunca lo sabremos. Lo que sí es cierto es que su desaparición convirtió su obsesión en leyenda, y la ciudad de Zeta sigue siendo uno de los grandes enigmas de la exploración moderna. La desaparición de Percy Fawcett y su mítica ciudad de Zeta nos recuerda que la selva puede guardar secretos tan vastos como ciudades enteras. Pero no todos los misterios de la naturaleza permanecen ocultos bajo la espesura. Algunos estallan a la vista del mundo entero, con una violencia tan descomunal que parecen venir del cielo mismo. Eso fue lo que ocurrió en 1908, cuando una explosión apocalíptica sacudió Siberia. El evento de Tunguska. El evento de Tunguska, la madrugada del 30 de junio de 1908, en una remota región de Siberia central, ocurrió algo que aún hoy nos resulta casi incomprensible. El cielo se iluminó de repente con un destello que superaba en brillo al sol, un resplandor tan cegador que incluso a cientos de kilómetros la gente lo confundió con el amanecer. Segundos después, una onda expansiva atravesó la taiga siberiana con una violencia inimaginable. El suelo tembló como si la propia tierra hubiera sido golpeada. Más de 80 millones de árboles fueron derribados en cuestión de instantes, arrasados como si una mano invisible hubiera aplastado el bosque con furia divina. Los testigos que vivían en aldeas distantes vieron cómo ventanas y techos eran sacudidos por la onda de choque y describieron un estruendo tan poderoso que se escuchó a más de 800 kilómetros de distancia. Las ondas sísmicas incluso quedaron registradas en estaciones meteorológicas de toda Europa, como si el planeta entero hubiera sentido el golpe. Este fenómeno, conocido como el evento de Tunguska, liberó una energía equivalente a entre 10 y 15 megatones de TNT, casi 1000 veces más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Y sin embargo, a diferencia de cualquier impacto de meteorito conocido, no dejó un cráter. Durante décadas, la explicación más aceptada ha sido la de la explosión en la atmósfera de un meteorito o cometa de unos 50 metros de diámetro. Al entrar a gran velocidad, se habría desintegrado antes de tocar el suelo, generando una gigantesca bola de fuego que devastó el paisaje sin impactar directamente contra la Tierra. Esto explicaría la ausencia de un cráter, pero no disipó del todo el misterio. Cuando las primeras expediciones científicas llegaron a la zona, casi 20 años después del evento, encontraron un escenario fantasmagórico, un área de más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque arrasado. Los árboles estaban tumbados siguiendo un patrón radial,
como si fueran las agujas de un reloj, apuntando hacia un epicentro invisible. Y en ese centro, desconcertantemente, algunos árboles seguían en pie, aunque carbonizados, como testigos mudos de una explosión que no debía haber ocurrido. La imagen era tan extraña que, desde el primer momento, se abrieron paso teorías alternativas. Algunos hablaron de la explosión de un fragmento de antimateria al entrar en contacto con la atmósfera. Otros, más audaces, aseguraron que había sido un experimento fallido de Nikola Tesla, relacionado con la misteriosa torre Wardenclyffe, con la que soñaba transmitir energía de forma inalámbrica a todo el planeta. Y, como era de esperar, tampoco faltaron las explicaciones fantásticas, que un platillo volante se estrelló en Siberia, o que todo fue consecuencia de armas secretas que jamás salieron a la luz. A día de hoy, la teoría del meteorito aéreo sigue siendo la más aceptada, respaldada por simulaciones modernas y comparaciones con otros fenómenos similares en el planeta. Sin embargo, la falta de fragmentos claros de roca espacial y la peculiaridad del patrón de destrucción siguen alimentando la duda. El evento de Tunguska es un recordatorio brutal de lo vulnerables que somos frente a las fuerzas del cosmos. En un solo instante, miles de kilómetros cuadrados de bosque fueron borrados del mapa. Y si aquel objeto hubiera explotado sobre una ciudad, la historia del siglo XX habría sido radicalmente distinta. Pero no todos los misterios de Rusia provienen del cielo. A veces, los enigmas más desconcertantes nacen en la tierra misma, entre sus montañas heladas. A finales de la década de 1950, un grupo de jóvenes excursionistas se internó en los Urales en busca de aventura. Lo que encontraron fue la muerte, en circunstancias tan inexplicables que aún hoy, más de medio siglo después, sigue sin tener una respuesta definitiva. Ese enigma lleva el nombre de su escenario: el Paso Dyatlov. El enigma del Paso Dyatlov. En febrero de 1959, 9 jóvenes excursionistas liderados por el estudiante de ingeniería Igor Dyatlov emprendieron una travesía por los montes Urales, en el corazón de Rusia. Eran montañistas experimentados, miembros de un club deportivo universitario, acostumbrados a las condiciones extremas. Su objetivo era completar una de las rutas más difíciles de la región, una hazaña que les otorgaría la máxima certificación como montañistas. Las temperaturas bajo cero y los vientos cortantes no eran un obstáculo para ellos, sino parte del desafío. El grupo estaba compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, todos en la veintena, jóvenes llenos de energía, con diarios y cámaras que documentaban el viaje con fotos sonrientes, canciones alrededor de la fogata y bromas en medio de la nieve. Nada hacía presagiar que su travesía terminaría en tragedia. Días después de su partida, los familiares comenzaron a preocuparse por la falta de noticias. La expedición debía regresar a finales de febrero, pero nunca llegó. La presión de las familias obligó a las autoridades a organizar equipos de búsqueda. Lo que encontraron en la ladera de la montaña, hoy conocida como Kholat Syakhl, la montaña de los muertos, en lengua mansí, desconcertó incluso a los más veteranos. El campamento apareció en un estado alarmante. La tienda de campaña estaba rasgada desde dentro, como si sus ocupantes hubieran intentado escapar a toda prisa en plena noche. Dentro quedaron los abrigos, las botas y la mayor parte de sus pertenencias, lo que sugería que la huida fue desesperada, sin tiempo siquiera de vestirse para enfrentar los negativo 30 grados del exterior. Con el paso de las semanas, los rescatistas hallaron los cuerpos, esparcidos en distintos puntos del bosque cercano. Algunos yacían semidesnudos, descalzos, cubiertos apenas con ropa interior. Otros llevaban puestas prendas que pertenecían a sus compañeros, lo que sugiere que los sobrevivientes más fuertes habían cedido su ropa a los que agonizaban de frío. Las escenas eran inquietantes. 2 cuerpos estaban junto a los restos de una fogata improvisada,
como si hubieran intentado encender fuego para resistir la noche helada. 3 más fueron encontrados en la pendiente, en posiciones que indicaban que trataban de regresar al campamento. Los últimos 4 aparecieron meses después, bajo la nieve, en un barranco, y estos presentaban las heridas más extrañas. Fracturas internas masivas, comparables a las de un accidente de tráfico, pero sin señales externas de violencia. Uno de ellos tenía el cráneo destrozado, otro había perdido la lengua y parte de la mandíbula. El informe oficial de la época se limitó a una frase enigmática: los excursionistas habían muerto a causa de una fuerza desconocida e irresistible. Esa ambigüedad abrió la puerta a todo tipo de teorías. La más común habla de una avalanchita o un pequeño desprendimiento de nieve que habría obligado al grupo a salir apresuradamente de la tienda. Otros investigadores sugirieron que se trató de un experimento militar secreto, ya que en la zona se habrían probado armas de gran potencia. Algunos familiares denunciaron que los cuerpos tenían niveles inusuales de radiación, lo que aumentó las sospechas. No faltaron las versiones más extremas: ataques de tribus locales mansí, encuentros con ovnis, fenómenos de infrasonido capaces de provocar pánico colectivo, o incluso hipótesis paranormales que rozan lo fantástico. En 2019, más de 60 años después, las autoridades rusas reabrieron el caso. Su conclusión fue que lo más probable era que una pequeña avalancha hubiese asustado al grupo y los obligara a huir sin ropa adecuada. Pero esta explicación oficial no convenció a todos. ¿Cómo explicar las lesiones internas tan extremas sin heridas externas visibles? ¿Por qué abandonar la tienda, rasgándola desde dentro, en lugar de salir por la abertura? ¿Qué ocurrió exactamente en las horas finales de aquella noche gélida? El misterio del paso Dyatlov se ha convertido en una mezcla de investigación científica y leyenda moderna. Se han escrito libros, rodado documentales y hasta películas que intentan descifrarlo. Y aunque algunos aseguren que la avalancha explica la mayoría de los hechos, la sensación general es que siempre quedará un vacío, un detalle inexplicable que mantendrá viva la duda. Quizás algún día sepamos exactamente qué ocurrió en aquella montaña nevada. Hasta entonces, el caso sigue siendo un recordatorio inquietante de lo frágiles que somos frente a la naturaleza, frente a lo desconocido y frente a los secretos que a veces se ocultan en lugares donde el frío lo congela todo, incluso la verdad. A lo largo de este viaje, hemos recorrido 15 misterios que atraviesan siglos y continentes. Flotas que se desvanecen, ciudades hundidas, manuscritos imposibles, máquinas que engañaron al mundo, colonias perdidas y tragedias que aún no encuentran respuesta. Todos ellos nos recuerdan algo esencial. La historia no siempre nos da certezas, y quizá por eso nos fascina tanto. Cada enigma es una invitación a mirar más allá, a preguntarnos qué parte de lo que creemos saber aún está por descubrir. Y aunque tal vez nunca encontremos todas las respuestas, el simple hecho de buscarlas mantiene viva nuestra curiosidad. Si quieres seguir explorando los secretos que esconde el pasado, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con quienes disfrutan de lo desconocido tanto como tú. Déjame en los comentarios ¿qué misterio te impresionó más o cuál crees que debería aparecer en un próximo episodio? El pasado aún guarda silencios que esperan ser descifrados y juntos podemos seguir abriéndolos.